Hola, ¿cómo están? Continuamos con límite. Y bueno, hasta ahora la propuesta había sido entender qué significa calcular el límite de una función tanto en un valor específico como en el infinito. A partir de ahora vamos a encontrar la forma de calcular límites sin necesidad ni de confeccionar tablas de valores con aproximaciones ni realizar gráficos. Entonces, acá puse un par de ejemplos porque ustedes en la parte teórica que les adjunto a este video van a ver un montón de conclusiones de las que por supuesto lo que vamos a necesitar es tenerlas a mano para saber en qué momento aplicarlas. Va a depender del tipo de función al que realicemos los límites. A ver, comencemos con el primer límite. El límite con x tendiendo a 0 de esta función. Para poder encontrar el valor, nosotros sabemos que calcular un límite tendiendo a un valor es aproximarnos mucho a este valor, pero tenemos la certeza de que x nunca va a ser 0. Sin embargo, para verificar y obtener un valor directamente del límite, lo que vamos a tener que hacer es reemplazar a la x por el valor al que tiende. ¿Sí? Entonces ahí, resolviendo, nos queda menos 3. Es decir, el límite con x tendiendo a 0, de 3 dividido x menos 1 es menos 3. Ese es el valor del límite. Así lo vamos a poder hacer con todas las funciones que se nos presenten y los límites. Lo que ocurre es que van a aparecer distintos resultados que va a ser necesario que tengamos las conclusiones estas para poder realizar y poder dar el resultado de ese límite. Miren el segundo ejemplo. X tiende a 1. La función es la misma, ¿sí? Pero ahora el valor al que tiende es 1. Bien. Acá observamos que nos da 3 dividido 0. Nosotros sabemos que no se puede dividir por 0. Por lo tanto, si no estuviésemos calculando un límite, esto diríamos que no existe. Pero ¿qué ocurre? Justamente cuando calculemos el límite de una función tendiendo a un valor, como en este caso es a 1, o pudiendo ser también cuando tiende a infinito, y el resultado que nos da al verificarlo es un número, cualquier número real, dividido 0, eso es como el resultado es infinito. ¿Sí? Cada vez que lleguemos a esto, es decir, a un número cualquiera, por supuesto ese número cualquiera tiene que ser distinto de 0, dividido 0, vamos a saber siempre que ese resultado es infinito. Esa es la conclusión 1 que ustedes tienen en la parte teórica, todo el enunciado. ¿Sí? Lo importante es saber esto. Reemplazo, me da un número cualquiera distinto de 0 dividido 0, eso es infinito. Quiere decir que el límite con x tendiendo a 1 de esta función es infinito. Veamos qué ocurre en esta función. Ya la diferencia es que sigue siendo una función racional, es homográfica porque es la división de dos funciones lineales. A diferencia de esta, que era una constante dividido una función lineal, ¿sí? Pero bueno,
para poder obtener el valor del límite voy a tener que reemplazarlo a la x por menos 2, porque tiende a menos 2. Resuelvo atentamente las cuentas y llegamos a esto. Se vuelve a presentar la misma situación, ¿sí? El resultado es, en este caso, bueno, menos 13 dividido 0. Puedo asegurar, no lo puedo dejar así porque esto no es un resultado, que esto es infinito. ¿Sí? Conclusión 1 y conclusión 2. ¿En qué difieren? En que la conclusión 1, ven ustedes en la parte teórica que siempre me habla de una constante dividido una función f de x. En cambio, en la conclusión 2, habla del cociente de dos funciones, ¿sí? En las cuales el límite del denominador da 0. Pero bueno, siempre es más fácil ver con ejemplo las conclusiones que con la expresión y el enunciado simbólico de cada conclusión. En estos ejemplos, ahora los dos límites tienden a infinito. Entonces, ¿cómo hago eso de reemplazar el valor? Por supuesto que simbólicamente, si quiero, lo puedo poner así, ¿no? Como infinito al cuadrado más 3. Claramente yo no puedo sacar el valor exacto de cuánto es infinito al cuadrado. Para eso nosotros tenemos que imaginarnos cuál es el comportamiento de un número muy grande si lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Puedo imaginarlo. ¿Qué pasa con 10 si lo elevo al cuadrado? Me da 100. ¿Qué pasa con 100 si lo elevo al cuadrado? Me da 10.000. ¿Qué pasa con 1000 si lo elevo al cuadrado? Me da 1.000.000. Claramente, un número muy grande elevado al cuadrado me va a dar un número muy grande, ¿no? Si le sumo a ese número muy grande 3, me va a seguir quedando un número muy grande. Es decir, eso de número muy grande representaría el infinito. Bien, y ahora, 6 dividido infinito. Tercer conclusión, cada vez que lleguemos a un resultado de un límite, de una constante, cualquier número real, dividido infinito, esto es igual a 0. También lo puedo verificar con la calculadora, es decir, si a 6 lo divido por un número muy grande, ustedes pueden ir verificando con la calculadora que cuanto más grande es el denominador, más se aproxima a 0. ¿Sí? Entonces, tercer conclusión, cuando tenga un resultado que me dé 6 dividido infinito, un número real cualquiera dividido infinito, sé que el resultado de ese límite es 0. Bien. Veamos el segundo ejemplo. También tiende a infinito y es un poco más complicada la función porque en el numerador tenemos una función exponencial, ¿no? Pero el criterio para pensarlo es el mismo. Primero voy a reemplazar por infinito, pero claramente no puedo obtener un valor. Si sabemos, por ejemplo, que si a infinito le sumo 2, va a seguir siendo infinito, ¿no? Porque es decir, a un número muy grande le sumo 2 unidades, claramente sigue siendo un número muy grande. Prácticamente lo absorbe el infinito a 2. ¿Qué ocurre arriba? Si a 0,5 lo elevo
porque está en el exponente, a un número muy grande, pueden verificar que cuanto más grande es el exponente, el valor de 0,5 elevado a un número muy grande me da 0. ¿Sí? En realidad se aproxima a 0, ¿no? Eso lo pueden hacer con la calcu, 0,5 a la 10. Eso les da 1 sobre 1024. Después pueden hacerlo, ¿no? Que eso es claramente un número bastante pequeño. Y si lo elevan a exponentes mayores a 10, van a ver que se aproxima mucho a 0. Por eso directamente lo reemplacé acá por 0. Bien, entonces nos quedó 0 más 3, 3 dividido infinito. Nuevamente tenemos un número dividido infinito y el resultado también es 0. ¿Sí? Esta sería el ejemplo de la condición 4, porque a diferencia de la 3, la 4 me habla del cociente de dos funciones en la que el límite tendiendo a infinito da en el denominador, ¿no? Porque justamente para que nos quede esta constante, que en este caso es 3 dividido infinito, el límite que termina dando infinito es el del denominador. Bien, acá entonces tenemos conclusión 3, un ejemplo, conclusión 4, pero lo que a mí más me importaba es que ustedes vieran cómo hago para poder utilizar el infinito. Es decir, el infinito no lo puedo usar, pero sí usar su concepto. Es un número grande. ¿Cuán grande? Lo que yo quiera, ¿sí? Puedo usarlo como 100 y fijarme qué ocurre, pero bueno, las conclusiones me permiten decir, bueno, me dio 6 dividido infinito, listo. Por la conclusión 3, sé que ese límite es 0, ¿sí? Directamente, no tengo que hacer otra justificación. Estos ejemplos que son para calcular límites de funciones exponenciales, ya que x está en el exponente, son para comprender la conclusión 5, ¿sí? Que va a ser necesario que o la memoricen o la tengan a mano siempre que aparezca para poder resolver este tipo de límites de funciones exponenciales, porque es mucho más fácil directamente aplicarlo. El concepto sigue siendo el mismo, es decir, en este caso me está diciendo que x tiende a menos infinito, tendría que ser 3 elevado a un número muy grande negativo. Recordemos que un exponente negativo lo que me indica es que invierto la base. Entonces en realidad lo que tendría que pensar es que me va a quedar un tercio, ¿sí? Un tercio elevado a un número muy, muy grande. Puedo realizarlo con la calcu o me puedo fijar que en la conclusión 5 me dice que cada vez que aparezca x tendiendo a menos infinito de una función exponencial cuya base de la potencia, ¿sí?, es mayor a 1, ese límite siempre me va a dar 0. Por lo tanto, no necesitaría comprobar con la calculadora que un tercio elevado a un número muy grande se aproxima mucho al valor 0. Usando la conclusión 5 directamente, como 3 es mayor a 1 y x tiende a menos infinito, puedo asegurar que ese límite es 0.
Con el mismo criterio, este también tiende a menos infinito, lo que ocurre que tenemos la base de esta potencia es 0,3, quiere decir que es mayor a 0 pero menor a 1, ¿no? Lo puedo escribir como fracción, 3/10 elevado a la menos infinito, usando el criterio que el exponente negativo invierte la base. Y en este caso debería ser con la calcu, si no quiero mirar la conclusión 5, con la calcu, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer 10/3 elevado a un exponente cada vez más grande, para verificar que cuanto más grande es el exponente, más grande es el resultado de esta potencia. Por eso, este límite da más infinito. ¿Sí? La conclusión 5 generalmente siempre la tienen a mano porque lo único que tengo que ver es base de la potencia. Está comprendida entre el 0 y 1, veo al valor al que tiende y ya puedo arrojar el resultado. Y si no quiero usar esa condición, hago este análisis con valores, en este caso, cada vez más cercanos a cada vez más grandes, porque bueno, terminan tendiendo a infinito. ¿Sí? También en la parte teórica van a ver que yo les mando los gráficos de la función exponencial, cómo varía, ¿sí?, la curva cuando a es mayor a 1, que la curva es creciente, ¿sí?, y cuando a está comprendido, como en este caso, entre 0 y 1, que la curva es decreciente. Entonces, teniendo los gráficos a mano, rápidamente se puede enseguida saber que cuando x tiende a menos infinito, la función se va a aproximar a 0, y cuando, en este caso, tiende a menos infinito, como la curva de la función es así, este valor se aproxima al más infinito. ¿Sí? Pero bueno, eso es si tenemos a mano el gráfico. Con la conclusión 5 directamente lo analizamos sin necesidad del gráfico de ninguna función. Bueno, la conclusión 6 es para calcular límites de funciones logarítmicas, ¿sí? Y en lo que tengo que tener en cuenta es la base del logaritmo de cada función. Por ejemplo, recuerden que si el logaritmo no me indica la base, como está en este caso, es porque tiene base 10, ¿sí? O si aparece el logaritmo natural, ¿sí? Recuerden que tiene base e, ¿no?, que no se escribe con esta abreviatura, sino ln. ¿Sí? Eso es logaritmo natural o logaritmo neperiano. Pero la base es el número e, que es ese número irracional que vale aproximadamente 2,71. Bien, usando esta conclusión rápidamente, sin recordar el gráfico de una función logarítmica, sí. Veo que la base del logaritmo es mayor a 1, como ocurre en este caso, porque la base es 10, por eso no está escrita, y tiende a más infinito, siempre este límite, va a ser más infinito. Otra vez, puedo ir tomando valores aproximados e ir calculando para saber que el logaritmo de x, a medida que x aumenta, siempre va a aumentar justamente hacia el más infinito. En este segundo ejemplo,
la base del logaritmo está comprendida entre 0 y 1, porque justamente es un medio, ¿sí? Tiende a más infinito. La base es un medio, entonces directamente puedo asegurar, sin hacer nada más, sin mirar el gráfico, sin hacer cálculos aproximados, sin nada, que es el límite es menos infinito. ¿Sí? La conclusión también se aplica cuando x tiende a 0 por derecha, ¿sí? Y sea para una base mayor a 1 o para una base menor a 1. Entonces, pero bueno, yo les quería mostrar ejemplos de cómo directamente usando las conclusiones ustedes pueden calcular los límites sin demasiado análisis y fundamentalmente sin hacer gráficos que sé que a la mayoría no les gusta. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido hasta acá. Recuerden tener presente todas las conclusiones que se las mando en la parte teórica, ¿sí? Porque si no las tengo a mano no voy a saber cuándo aplicarlas. Bueno, nos vemos pronto.